estamos en compañía de un verdadero medioambientalista. Y lo digo porque a diario yo recibo información que me envía nuestro querido amigo Omar Ramírez e informaciones que van puntualmente a todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial. Omar Ramírez es asesor en materia medioambiental para el Poder Ejecutivo y además es vicesecretario de la Secretaría de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana. Estimado amigo, bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias. Buen día, Omar. Gracias, Alexander, gracias, Lindsay, por esta invitación. Yo estoy muy contento porque hoy es el Día Mundial del Agua. Ayer fue el Día Mundial Forestal y mañana va a ser el Día Mundial Meteorológico, o sea, el Día del Clima. Sí. Son los 3 días en marzo, con el principio de la primavera, que Naciones Unidas dedica para conmemorar y hacer conciencia sobre cuál es la situación, cuál es el estado del arte de estos recursos, sobre todo agua y bosques, que están en la palestra mundial y que han sido ya política pública en todos los países del mundo. Bueno, ayer vimos al presidente plantando un árbol. Sí. Y hoy es para mí de estos días que se conmemoran que hoy el Día Mundial del Agua, para mí eso tiene una importancia mayúscula porque el agua es producto justamente de la arborización, de una serie de cosas, y sin el agua es imposible la vida. Omar, es un tema muy extenso, pero yo quiero empezar por lo político. Ah, qué bueno. Yo quiero empezar por Pocas lo político. veces he empezado una entrevista por lo político. Sí. Siempre me van a lo técnico, Sí, porque eso es lo que manejamos. Ciertamente. Pero sin dejar de decir que el ser humano es un ente político. O sea, Sí. eso lo aprendimos de don Juan, que ha sido el maestro de generaciones. Yo soy de una tercera generación de políticos dentro del PLD que no trabajó con don Juan, que lo conoció a través de sus escritos y que se enamoró de su filosofía política, de su práctica política y sobre todo de la enseñanza del método de trabajo. Yo creo que el hombre más disciplinado, más honesto que ha tenido la República Dominicana es don Juan Bosch. Omar, tú hiciste círculos de estudio Claro en que el Partido sí. de la Liberación Dominicana. Claro que porque sí. esa parte Claro que sí. que nosotros Lo que entramos en los 70 y los 80, yo entré, nunca olvido, 1 de agosto de 1988, Círculo de Estudio número 4 del Comité Intermedio 24 de abril. ¿Quién era en El ese secretario entonces? general era Rafa Pérez. Ah, Rafa Pérez Modesto. Pero el secretario que me enlazaba, porque quien te enlazaba era un compañero de un comité de base. Ajá. Era, y sigue siendo José Miguel Martínez, no sé si ustedes lo conocen, un compañero del área ambiental que trabajó como secretario técnico del ayuntamiento y al mismo tiempo director ambiental del ayuntamiento. Qué bien. En los 14 años que tuvo el compañero Roberto Salcedo al frente. Omar, te digo que quiero empezar justamente por la parte política porque yo sé que tú eres un político formado. Y por eso te hice la pregunta. El círculo de estudio, esa formación, que esos Y una cosa importante. Somos fundadores junto al compañero Paino Abreu y otros compañeros más. Somos fundadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana, que dicho sea de paso, retomó su método de análisis, de estudio a través del diálogo ambiental, y para el día 29 de marzo de este mes, a las 6 de la tarde, vamos a tener al actual ministro de Medio Ambiente, el compañero Francisco Domínguez Brito, que nos va a hablar sobre la política y las acciones de gobierno en materia ambiental de este cuatrenio, 2016-2020. Omar, estábamos hablando del caso Odebrecht en Sí. República Dominicana, que todo el mundo sabe explotó en una docena de países. Tras una investigación que inició Estados Unidos, nosotros estamos aquí cansados de decir que este tema de Odebrecht, el fondo del tema es un interés económico. Y que lo económico lo enlazan por lo político o con lo político, porque de allí depende todo, que lo económico también se dé. Pero aquí en República Dominicana como que se han mezclado muchas cosas a la vez.
se han politizado, como dice Franklin Almeida, se han politizado la justicia, la quieren politizar. O sea, un caso que tiene que ser meramente jurídico, lo han politizado. Y me gustaría conocer tu criterio en ese sentido, a propósito de que yo dejé así prácticamente como último tema que desarrollaremos en otro momento, pero me gustaría que quizás también tú lo pudieras analizar porque sé que le das seguimiento a lo que sucedió últimamente en Brasil. Digo yo, a Brasil le han caído todos los palitos porque lo último que le toca ahora, y todos con intereses económicos, todos con intereses económicos, es el tema de la exportación de carnes, y estamos hablando del país de mayor exportación de carnes, que eso representa al PIB. No, y superó, oye bien, a su vecino que tenía 30 años, líder de exportador de carnes, que es Argentina. Argentina, así líder. Mismo es. Y más aún, o sea, ha hecho híbridos, por ejemplo, en materia de carne. La famosa picaña ha trascendido y ha hecho ya que países como el nuestro, que no tenía ningún tipo de tradición de consumo de productos brasileños, ya tú vas a cualquiera de estos negocios donde hay grills, donde hay asadero, y vas a encontrar ya la picaña y el vaciado. O sea, ya hay platos brasileños que están en el menú que antes era imposible. Pero Omar, ya Europa, porque al mayor suplidor de Brasil era Europa y la Unión Europea, muchísimos países de la Unión Europea, Europa, suspendieron muchos de esos países la importación de esas carnes, pero igual lo está haciendo China, lo están haciendo Estados Unidos y muchísimos otros ya, o sea, pero si tú te pones a ver, Brasil empezó. Recuérdate que Brasil tiene uno de los servicios de relaciones exteriores más formados de este hemisferio, no solamente América Latina, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Yo conocí a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático las delegaciones de Brasil. Para empezar, son delegaciones que son políglotas, o sea, como el idioma portugués no es un idioma oficial de Naciones Unidas, ellos están compelidos a hablar por lo menos 3 o más de los idiomas que se hablan, de los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. 3 o más para poderse comunicar. ¿Por qué? Porque entre el inglés, el francés y el español hay más del 70% del habla. Sí. Obviamente. Pero el principal idioma que se habla a nivel de personas es el chino. Y yo oí cómo se comunicaban con los chinos, los brasileños, en su idioma. Fíjate cómo es, o sea, el servicio exterior de Brasil es uno bien formado. Es tanto así que lo único que Lula no pudo penetrar dentro de la estructura institucional fue el Itamaraty. ¿Qué es eso? Es la escuela diplomática. Él mandó 100 cuadros del Partido de los Trabajadores y no lo admitieron. Wow. Porque es institucionalizado desde hace muchos años. Yo tengo un gran amigo diplomático brasileño que muchas veces converso con él e intercambio opinión con él. Y me decía, precisamente, el empuje económico de Brasil. La llegada del Partido de los Trabajadores supuso un triunfo no solamente de la izquierda y no solamente de Brasil, sino unas aspiraciones de alcanzar metas nacionales, como por ejemplo, sacar 33 millones de personas de 190 de la pobreza. Eso no lo ha logrado ningún sistema político y mucho menos ninguna administración de las llamadas neoliberales. Así, eso no tiene precedentes en la historia. Eso es un desafío, precisamente. Sí. ¿Cómo conseguir que en 4 años, en 8 años, tú sacar de la pobreza? Y no con promesas, ni mucho menos, sino con realidades, con MIPYMES, con políticas públicas consolidadas, con desarrollo agroforestal, con el desarrollo infraestructura. Cuando nosotros fuimos, nunca olvido, el presidente Fernández asistió a Río +20 y hicimos una delegación. Y estando allá, yo no había conocido, honestamente, porque no soy del área de la construcción ni de obras públicas, yo soy del área ambiental, pero nunca había tenido contacto con la empresa. Y la empresa tenía un stand en Río +20. Ahí fue que yo me enteré de cosas que aquí nunca se han hablado, ni en público ni en privado. Por ejemplo, Odebrecht era la empresa, entre un pool de empresas, pero la cabeza de la empresa, que estaba construyendo 2 submarinos nucleares en Brasil. O sea, Brasil pasó de ser un
estado que estaba y todavía sigue siendo calificado como un estado subdesarrollado o en vías de desarrollo. No es un estado, no está considerado como una economía desarrollada porque precisamente tiene unos indicadores muy particulares. Su fortaleza es el tamaño. Exactamente. Pues mira, Brasil pasó de ser la economía 19 a la número 8 en 8 años. No, y se colocó en el 6º lugar. Y se posicionó mundial a nivel de ser invitado. Fíjate que Brasil no era invitado al G20. No. Fíjate que Brasil no era invitado ni siquiera en los grandes foros de los países desarrollados. Y hay que reconocerle a Lula da Silva, a su equipo, al PT y todo, a la señora Rousseff, precisamente el que hayan posicionado a Brasil, un país latinoamericano, en el mapa mundial y sobre todo... Yo no le agradezco mucho a la señora Rousseff, porque ella fue la culpable de que todo esto esté pasando por permitirle a esos otros grupos de intereses abrirle espacio ahí. No, fíjate una cosa ella curiosa. Ella se lo permitió, fíjate una cosa curiosa. La señora Rousseff, que ahora mismo hay un problema de percepción y en ese momento, por el simple rumor público, ella cancelaba ministros. Se lo canceló a todos los ministros de Lula. Ella fue la culpable. Ella cancelaba por el simple rumor público. Cancelaba ministros. No porque lo haya cancelado, porque ella tenía que hacer espacio a por ahí empezó todo. Sino que ella se alió con el... Y sin embargo, fíjate, Alexandra, escúchame que te interrumpa. Sin embargo, ella fue víctima de lo que ella practicó. A ella se le acusó de corrupta, pero no se lo pudieron demostrar en el Parlamento brasileño. O sea, esas son de las cosas que te dicen de la paradoja de la vida. Claro, porque ella al principio bailó con ellos. Bueno. Comió y bebió del vino de ellos y después ese fue el mismo pero vino tenemos la que reconocer, por ejemplo, Brasil, si tú te pones a mirar el sistema de Naciones Unidas, Brasil ahora mismo es quien está llevando a la FAO al frente. Hay un técnico, un tecnócrata brasileño, que es el que lleva a la FAO al frente. Pero también el que está en la convención, en el convenio de Naciones Unidas sobre biodiversidad, también es un brasileño que está al frente. O sea, Brasil ha sabido mover sus fichas a nivel internacional. Y yo creo que eso es lo que no le perdona a los Estados Unidos. El hecho mismo de que en la industria, por ejemplo, aeroespacial, Brasil ya estaba vendiendo tecnología, no comprando como hacía antes. Sí, vendiendo. Estaba vendiendo tecnología y estaba vendiendo armamento. Eso no se lo perdonan los norteamericanos. Y se lo están cobrando poco a poco. Porque también Brasil, a diferencia de los Estados Unidos, empezó no solamente a lo interno a hacer eso, sino también con sus socios suramericanos primero, luego con Centro y después con Caribe. O sea, tú estás viendo que el principio de solidaridad latinoamericano y latinoamericanista empezó con Brasil. Brasil empezó a exportar su tecnología, a exportar su know-how hacia los países latinoamericanos y caribeños. Fíjate que en el caso, por ejemplo, nosotros íbamos a hacer una triangulación Haití, Brasil, República Dominicana, en términos de cambio climático. ¿Y por qué? Porque ellos han sido exitosos en el mecanismo de desarrollo limpio. Brasil es una economía que no depende, como nosotros, de combustibles fósiles, sin embargo es productor de petróleo. O sea, es algo muy interesante, es un laboratorio para las políticas internacionales y sobre todo las relaciones entre los estados. Brasil es un laboratorio. Lamentablemente, como todo en la vida, se ha querido contaminar el tema, en el tema Odebrecht, ha habido también una cierta contaminación hacia lo local y por eso es que tú ves que en los casos, por ejemplo, de Punta Catalina, la gente olvida que Odebrecht no se fue solo, Odebrecht se fue en un consorcio. Entonces quiere decir que vamos a suponer, ya ella se confesó, es cierto, si tú te confiesas, es el peor de las pruebas, ya tú estás admitiendo que sobornaste y que demás, y eso para nosotros es inadmisible. Como peleadista, yo particularmente entiendo que el trato que se le está dando aquí prácticamente no debe ser ese, debe ser algo mucho más drástico. Pero, ¿qué pasa? Entonces las otras compañías, que una es local, ¿voy a acusarla de corrupta 0 estrellas? No, por Dios. O sea, tú tienes que probar eso. Sí. A Tecnimont, por ejemplo, que ha construido siempre, toda la vida, en República Dominicana. Claro.
O sea, ahí tú tienes que tener cuidado. Y por eso las medidas que se ha tomado, en este caso el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, ha hecho bien de poner en manos de terceros, primero, para auscultar qué pasa en el proceso. Y luego, obviamente, tomará las medidas de rigor si los tribunales de la República comprueban, obviamente, lo que tienen que comprobar. Omar, a ese proyecto de Punta Catalina, todavía tengo entendido que todavía estabas en la Comisión de Medio Ambiente Sí. del gobierno. Ustedes le hicieron... Estuve en el Consejo de Cambio Climático. Sí, en el Consejo de Cambio Climático, porque tengo entendido, los asesores internacionales que buscó recomendaron que esas plantas sean de gas natural por el nivel de contaminación que generan esas plantas a carbón. Incluso yo leía un informe en China de un pueblo que tenía un alto nivel de cáncer, y era porque era un pueblo que estaba muy cerca de unas plantas de carbón, como son el caso de Punta Catalina. Mira, De hecho, Alexander, China está sacando eso su es planta de algo gas. muy interesante. A mí me fascina el debate público y sobre todo el debate de altura. Hay que examinar bien por qué tomamos esa decisión. Yo he oído ya en varias oportunidades al presidente Medina decir que cuando estuvo en campaña, y sobre todo una visita que él hizo a Costa Rica, en una reunión que había presidente Obama junto a los presidentes centroamericanos y la República Dominicana. Ahí el grupo de países centroamericanos y dominicanos le preguntaron al presidente Obama de las facilidades de la venta de gas natural, ya que ellos habían descubierto, más que descubierto, habían... un mar tienen. Sí, Ahí, en la frontera entre Canadá y todo un Estados yacimiento de gas natural Unidos. que inclusive piensan explotar y también exportar gas. O sea, convertirse no solamente en A consumidor partir del y 2020. reconversión de sus plantas de carbón a gas natural, sino que también que es tanto lo que han encontrado que también pueden exportar. Y lo primero que le solicitó el presidente Medina y el grupo de presidentes fue, ok, mire a sus vecinos, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. A Estados Unidos se le dice, véndeme o trátame o privilégiame para trabajar el tema energético. Sí. Uno de los temas fundamentales de cualquier estado es la fuente de energía. Hoy día, las grandes guerras son precisamente por el dominio de las fuentes de energía, incluyendo los Estados Unidos. Esos pleitos que tú ves de Estados Unidos en el Medio Oriente, el tema del es el petróleo. tema de que tiene que satisfacer sus Así necesidades mismo es. energéticas para mantener el bienestar, el estado de bienestar que se dan los norteamericanos en ese país. Entonces, es importante ese asunto. Y el presidente Medina lo dijo. O sea, podemos contar con Estados Unidos para desarrollar proyectos de fuente de energía a gas natural. El presidente Obama dijo que sí, pero una vez entra en vigor el marco institucional y a partir del 2022. O sea, si tú vas a empezar un proyecto de energía y no puedes contar con las seguridades de el gas natural, de nada te sirve. Y el gas natural tiene un pequeño problemita. Es dentro de los fósiles, obviamente, el menos contaminante, pero tiene un problema, que el transporte de ese gas es una tecnología que no la tienen todos los países. Y después el almacenamiento de ese gas También lleva otro tipo de tecnología. Con lo cual, la gente tiene que verlo en el nivel de complejidad que es. Si tú me preguntas, entonces, bueno, tú tienes que hacer una matriz de decisión. Para una toma de decisión de Estado, no basta un solo criterio, tiene que pesar lo económico, lo social y lo ambiental, obviamente, y ponerlo sobre la mesa. Y desde el punto de vista ambiental no es la mejor decisión, pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de acceder a la energía, es la mejor opción que tenemos. Porque cuando yo hice una pregunta el otro día, que fui a debatir sobre Punta Catalina, le hice una pregunta: ¿quién conoce las especificaciones técnicas de la planta de Punta Catalina y el estudio de impacto ambiental? Levántenme la mano. Nadie levantó la mano. Entonces, ¿con quién es que voy a debatir? O sea, yo tuve que estudiármelo. Además, ya eso Entonces, es ¿con una quién voy a realidad, debatir? Omar, porque quizás ese no sea el cuestionamiento ahora mismo. Ya las plantas están ahí, hay que terminarlas porque además claro que es hay un que terminarlas, dineral claro. y hay que terminarla y la necesitamos. Yo, de hecho, como defensora de medioambientalista que soy, no estoy de acuerdo con ese tipo de proyectos, pero ya eso está ahí, hay que terminarlo. Ahora, yéndonos al plano... No, pero espérate un segundo. Es bueno que tú le digas, porque yo te conozco y sé
de tu profesionalidad y demás. Como ambientalistas que somos, no estamos de acuerdo siempre y cuando ese sea el peor de las opciones. Sí. Pero resulta que actualmente Bueno, hay plantas que son peores en generaciones que la que va a entrar. Por Entonces supuesto. no me digas a mí, por eso yo le dije a un ex ministro de Ambiente que ahora es el gran promotor anti plantas de carbón, que dónde estaba él en el Ministerio de Ambiente del 2004 al 2007, Cuando se hicieron. cuando habían 3 plantas de carbón que van a tener y tienen mejores y más emisiones, peores emisiones que la que va a tener Punta Catalina, Sí. donde él estaba. Sí. No. Porque resulta que todo es conveniencia en este país. Sí, Y nadie puede seguir jugando a la conveniencia, claro. ni al oportunismo. O sea, no puede ser. Claro, por supuesto que hay opciones, uno tiene, pero y eso está ahí. Yo esa parte yo no la quiero debatir porque eso es una realidad y con Claro. eso es. Y si es limón, vamos a hacer limonada, ¿verdad? Pero, Omar, siguiendo con el tema brasileño, porque yo creo que hay mucha desinformación Ujú. y poca conciencia. Y yo siempre digo, invito a la gente, a mis amigos que nos siguen, a que no lean un periódico o un medio, que se vayan a muchos, incluyendo los brasileños. Has tocado algo interesante y han sido incluso esos viajes en tu condición de funcionario que has tenido esa oportunidad de interactuar con el gobierno brasileño, con Brasil como tal, y lo que representa Brasil para la República Dominicana, pero no solamente para la República Dominicana, para la región, en lo que se convirtió Brasil. ¿Cómo me analizas esa parte y cómo ves se está manejando el tema de Odebrecht en República Dominicana desde la propia justicia también y la clase política, los grupos políticos, sobre todo la oposición? Ya, mira lo que sucede. En Dominicana, como no hay cultura de debate, tú no sabes cómo tratar los temas. El tema de Odebrecht es un tema puramente de justicia. Y es un poder del Estado, independiente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Tiene sus métodos y sus procedimientos. Tú no puedes proceder, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, ahora mismo el presidente de la República toma una acción a través de un decreto y el tiempo en tomarla puede tener una celeridad de momento. Sí. O sea, de un momento a otro él se levanta y dice, escribe un párrafo y lo firma y ya es una acción del Poder Ejecutivo en un área determinada. El Poder Judicial no se maneja así, porque es primero sobre la evidencia, es segundo sobre la investigación, es tercero sobre los procedimientos y cuarto, hay un precepto que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso es así. Entonces, para tú demostrarlo, puede tomarte 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, 5 años y muchos años. Y probablemente muchas veces no se pueda comprobar. Tú tienes una gran ventaja, tú dices, bueno, pero es que aquí ya el tipo se confesó y dijo que él, perfecto, vamos a la prueba. Sí, tenemos a un señor que recibió 92 millones. Bueno, pues empecemos por ahí. Vamos a empezar a investigar, vamos a hacer los famosos cateos y vamos a intervenir y vamos a buscar. Entonces, eso tiene un ritmo, eso tiene un momento, pero distinto a lo que es hacer una ley o tomar una decisión ejecutiva. Omar, se nos está yendo el tiempo. Déjame hacerte esta pregunta. Ayer yo veía al presidente Kuczynski de Perú que llamaba la atención de la necesidad de que los países de la región, principalmente Suramérica, está siendo golpeada duramente por unos aguaceros intensos parecidos a lo que pasaron aquí. Sí, yo estuve en Perú precisamente. Yo salí antes de empezar los aguaceros. Yo estaba en Perú. Bueno, Suramérica, Colombia, toda esa parte ahí está como tuvo el Cibao hace unos meses. Exactamente. Aquí. Entonces él llamaba la atención de la necesidad de diseñar políticas rápidas para tratar de controlar esto del cambio climático, porque él decía, hoy somos nosotros, Perú, Colombia, estos países, pero mañana van a ser Washington, Nueva York, París. Bueno, ha ocurrido con Katrina. Sí, exactamente. Sí. No, fíjate que qué bueno, Alexandre, que tú señalas, porque yo estaba en el Callao. En el Callao va a ser sede del 4º Congreso Iberoamericano de Municipios Verdes.
y yo estoy, gracias a una invitación que me hiciera FEDODIN, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales, como asesor, trabajando con ellos en la organización de las conferencias que van a ser magistrales dentro del Congreso. Y una de ellas es precisamente gestión de riesgo y cambio climático. Y el alcalde del Perú, el alcalde del Callao, perdón, no del Perú, el alcalde del Callao me decía en ese momento, este tema tiene mucha actualidad porque aquí hay un problema muy serio de adaptación al cambio climático. Y me ponían los indicadores y los temas. Nosotros vamos a tener que hacer un trabajo muy acelerado porque la gestión del riesgo y el cambio climático tienen que ir de la mano. Y en la gestión de riesgo no puede ser, como a veces lo enfocan los tratadistas tradicionales, de asistencia a la emergencia. No, tiene que ser una visión preventiva, así como en la medicina. O sea, tiene que haber gestión de riesgo siempre desde el hogar, pasando por la municipalidad y hasta los gobiernos, desde el punto de vista preventivo y tomando en consideración las características de vulnerabilidad que tienen las comunidades. Y lo que está pasando en el Perú, ya van por 79 muertos, Sí, una cosa y terrible. es precisamente la mala gestión del territorio. Dominicana no escapa a eso. Hoy, no, creo que ayer empezó algo sobre la ciudad de Santo Domingo y el ordenamiento territorial. Nosotros vamos por el mismo camino. O sea, donde hay comunidades muy vulnerables y donde hay comunidades a una alta exposición de eventos y fenómenos hidrometeorológicos como las inundaciones, que por cierto en el Día del Agua, el agua tiene una virtud y es que es vida, pero también es muerte. Si tú no la sabes ni canalizar ni la sabes tratar. No la sabe administrar. Omar el militante. Sí. El Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, ha estado reuniéndose las últimas veces con el propósito de un tanto reorganizar la organización. Sí. Organizar la organización. Sí, más a bien lo interno, retomar muchas de las cosas que estaban allí dormidas porque era un partido que no salía de un proceso electoral. Cuando no era congresual municipal, era presidencial. Sí, tuvimos Entonces, del año 84, del año 94 hasta el año hasta ahora, sí, hasta 2016, 2016. Año por año en actividad política. Claro. Cada 2 años. Entonces, Omar. No, porque fíjate, tú dices no, Alexander cada 2 años, no, pero en realidad era, salían de uno y salíamos empezaban uno y otro. entraba en otro, porque tú Porque tenías la que elección preparar el interna canal, la y elección después interna, después la elección. generales. A eso me Exactamente. refiero, elecciones cada 2 años. Era anual, Era anual. anual. Omar, ahora el comité político en su última reunión decidió no reunirse como se había establecido el día 11, sino que había que conversar un poquito más, dialogar y hacer lo que ustedes le denominan tertulia y esa catarsis, un lavapecho como también se le llama. Los miembros del comité político se han dividido, han formado comisiones y están yendo a las regiones. Sí, distintas mañana le toca, regiones. precisamente. Jueves, mañana le toca Mañana al le Distrito toca al Nacional, el distrito. Gran Santo Domingo y Monteplata. ¿Estarás ahí? ¿Ya te convocaron? Sí. ¿Cuáles son tus expectativas y qué vas a decir? Mira, mira, qué buena pregunta, porque en realidad esto es para el Comité Central, para los miembros del Comité Central. Nosotros pertenecemos a un órgano de trabajo del Comité Central, pero no somos miembros del Comité Central. Por ejemplo, sí, nuestro compañero titular, el compañero Paino Abreu, estará mañana en el partido oyendo y recibiendo, interactuando. Sí. Ahora bien, ya nosotros, a mí me tocó revisar, por ejemplo, algunos de los reglamentos. Yo veo el reglamento, el que yo revisé, reglamento de organización, está excelente. O sea, son propuestas que recogen el sentir del último congreso que se dio el partido y que son reglas de juego que deben ser aprobadas en lo inmediato para que permee toda la organización. Tú sabes que ha habido una desconexión. Antes, el comité político tomaba una decisión en nuestro partido y llegaba a la base de la organización. Sí. Y luego, en la base de la organización, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros éramos comité de base, ya
en el 24 de abril, yo pertenezco al 12 de julio ahora. Recuerdo que de nuestro comité de base salió la prohibición de fumar en los locales del partido. Oh. Y nosotros lo aprobamos. Eso llegó al comité político y el comité político lo aprobó. Y lo bajó otra vez. Y eso duró no menos de 2 semanas. ¿Qué sucede ahora? Como hay una desconexión, porque solo el comité político sesiona regularmente, sí. Ya no nos llega la información. ¿Y a través de qué nos llega? A través de los medios de comunicación. Craso error. Y también a veces algunas exposiciones desafortunadas de algunos miembros del comité político, que entendemos que este momento no es el momento de sacar, no del caso de Odebrecht, no de cualquier caso, sacarla a la luz pública. ¿Usted se refiere a Felucho Jiménez? No a los miembros, porque también han hablado otros sobre el tema de Odebrecht, no solamente Felucho Jiménez, otros también han hablado. Creo que no es correcto. Obviamente, no está dentro de la lógica que un miembro de la base de la organización llame la atención a los que dirigen a la organización. Pero si hay que llamársela, hay que llamársela. Pero respetuosamente le digo, este es el momento de aprender inclusive de la naturaleza. Yo pongo siempre mi mente en la naturaleza. Yo tengo un videíto que lo pongo cuando un pez grande se quiere comer al chico. ¿Qué hacen los peces pequeños? Que en vez de andar aislados, se agrupan, se unen y enfrentan al grande. El PLD le toca ahora unirse para enfrentar el grande que está allá afuera, que él ya sabe quién es y quiénes son, y que se quieren pintar de 20 como los ambientalistas. Pero no, lamentablemente esa franela no le cabe a todo el mundo. Gracias, eso es genial para cerrar esta conversación. Esos que se quieren pintar ahora de verde. Sí, porque aprovechan el Día Mundial del Bosque, el Día Mundial Forestal y demás, sí. Pero no, sabemos quiénes son. Gracias a Omar Ramírez por su visita hoy aquí en Por la Mañana, y a ustedes también, amigos. Gracias por el favor de seguirnos cada día. Recordarles que hoy es miércoles, Día Mundial del Agua. Tomar conciencia de la importancia que tiene el agua para la vida, para nuestro día a día. Muchas gracias y hasta mañana.